nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista antes de conversar y presentar a nuestro invitado, ilustre invitado hoy en Por Todos los Medios. Recordarles que esto es Por Todos los Medios con la gente emergente que cree en la verdad. Mi cuenta de Twitter es @mingo_1, ese 1 en número. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, que es nuestra cuenta de Instagram. Y recuerden, como nosotros estamos empecinados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet, toda nuestra programación está disponible para ustedes a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Bueno, amigos, don Carlos Sánchez Berzaín, vamos a saludarlo. Ustedes lo conocen, lo siguen con atención. Es abogado, es politólogo, es máster en ciencias políticas y sociología, catedrático, estadista, perseguido y exiliado político, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Don Carlos, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Mucho gusto, encantado. Un afectuoso saludo a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por permitirnos este contacto con usted. Hay varias cosas. Nosotros promocionábamos este encuentro con usted ayer con un tuit, tomando en consideración la tesis que usted ha esgrimido en varios escenarios, pero también quisiera que usted la explicara para nuestro auditorio. ¿Por qué Guaidó, como presidente encargado, no termina de solicitar y liderar una coalición internacional militar para salvar a Venezuela? Sin embargo, don Carlos, a propósito de sus investigaciones y de sus trabajos, y como son noticias calientes, quisiera antes que entráramos para que nos explicara, porque de hecho usted ha hablado de 3 opciones de solicitud de esa ayuda que tiene Juan Guaidó. Hay temas sumamente sustantivos que están en el escenario político en estos momentos y que tienen que ver con Venezuela. Los muchachos estaban comentando la situación de los buques iraníes que hay, que vienen para acá, para Venezuela. ¿Qué cree usted que puede ocurrir? ¿Qué escenarios manejaría usted con relación a Estados Unidos, a Irán, a Rusia, a China, desde el punto de vista de la geopolítica? Toda vez que ayer incluso hubo el choque entre Rusia y Estados Unidos en la ONU por la operación contra Maduro, pues que ya todo el mundo está enterado de esa situación. ¿Por dónde quiere usted que comencemos a desglosar los temas? Siéntase a gusto de ordenar sus ideas. Bueno, primero decirle que para hacer un análisis sobre Venezuela vale la pena recordar el contexto en el que se encuentra históricamente Venezuela. Venezuela, un país rico, el más rico de las Américas en materia petrolera, un país con democracia, el más estable democráticamente, que había servido de lugar de asilo y de refugio para los perseguidos políticos en diferentes tiempos y en diferentes décadas de la segunda parte del siglo XX. Y en el año 99 la elección como presidente de Hugo Chávez, y de inmediato Hugo Chávez se traslada a Cuba y establece una alianza que en principio es reservada, sí, pero que después empieza a aflorar y que produce 2 efectos. El primero es rescatar a la Cuba agonizante, que estaba en lo peor de su periodo especial. El año 99 Cuba simplemente se extinguía porque había caído el muro de Berlín y había desaparecido la Unión Soviética y no tenía, como estado parásito que es, no tenía ninguna manera de sobrevivir. Y llega Chávez y le entrega petróleo, recursos, dinero. Sí. Más de hacer sobrevivir a Cuba, el segundo efecto que produce y que ha marcado todo lo que va del siglo XXI, que ha cambiado la historia de América Latina, es que Chávez y Castro se ponen a hacer lo que Chávez consideraba un movimiento de unidad bolivariana, pero lo que en verdad era que Castro recreó el castrismo, que no tenía recursos, y lo disfrazó de movimiento bolivariano, de una alianza para los pueblos al principio. Sí.
es de socialismo del siglo XXI y hoy día simplemente se llama castrochavismo. Exacto. Con el dinero venezolano, con todo el petróleo venezolano, Cuba tuvo la oportunidad, bajo el liderazgo mientras vivió de Chávez, de recrear todos los mecanismos de la dictadura castrista con los que había ensangrentado las Américas y el África en la década de los 60, 70, 80 y 90. Con guerrillas urbanas, con guerrillas rurales, con terrorismo, con narcotráfico y con prácticas que ahora en el siglo XXI parecen distintas o novedosas, pero que son solo la repetición de las técnicas y la metodología que el castrismo utilizó desde la década de los 60. Sí. Entonces, en ese marco de referencia hay que ubicar a Venezuela como el Estado que de la mano de Chávez auspicia y organiza el mayor grupo, la mayor organización criminal transnacional que se conozca, que llega en el siglo XXI a controlar la Organización de Estados Americanos con Insulsa, a controlar prácticamente la mayoría de los países de América Latina, todo el Caribe y casi toda Centroamérica con el Petrocaribe, llega a controlar la propia Venezuela, notablemente Nicaragua, controlan Ecuador con Rafael Correa por 10 años, Bolivia con Evo Morales por 14 años, sí. Con los Kirchner, Argentina. 12 años en la Argentina, con el Partido de los Trabajadores, Lula y Rousseff, 8 periodos tan extenso como ese en el Brasil. El Uruguay, que acaba de cambiar de gobierno, es controlado por más de 12 años. Entonces controlan toda la región. Y un movimiento que empieza con discurso político termina siendo una organización criminal, porque conforme va bajando el precio de los commodities, del petróleo, y conforme van agotando a Venezuela, a la que terminan poniendo en la miseria y en la crisis humanitaria que está hoy día, sí, empiezan o alientan los negocios que hoy día caracterizan al castrochavismo, que son crimen de narcotráfico, de terrorismo, de extorsión y de todo tipo de actividades ilegales a lo largo de la región y del mundo. O sea, ese es el contexto de la Venezuela de hoy día, del 2020, el contexto de uno de los países que todavía queda integrado y sometido a lo que se llama hoy el castrochavismo. Son 3, Cuba lo lidera, la fuente principal es Venezuela y queda Nicaragua. Han perdido el resto de la región. La última pérdida ha sido Bolivia en noviembre del año pasado con la salida del dictador Evo Morales. Pero tienen una fuerza... Lo escuchamos, se perdió el audio. De generación de crisis y de mucho dinero, con el cual están desestabilizando la región y han buscado además todas las alianzas posibles más allá de la región, porque el discurso del castrismo, hoy castrochavismo, fue siempre el antiimperialismo, discurso que cogió Chávez y discurso con el cual tratan de disfrazar de política y de revolución sus actividades criminales. En ese contexto han entregado muchos países de América Latina, entre ellos Venezuela y Cuba, a la China. Han abierto las vinculaciones con Rusia, están abiertos al terrorismo islámico vinculados directamente con Irán y se manejan en toda la parte oscura de las relaciones internacionales de carácter criminal que afectan la libertad y la democracia en la región y en el mundo. O sea, en ese contexto, en ese marco de referencia, es donde aparecen luchadores venezolanos muy intensos desde el principio, muy valientes, movilizaciones populares, ciudadanas, juveniles, y se aplica en Venezuela la regla que se aplicó siempre en la dictadura cubana: violencia, tortura, exilio, extorsión, muerte, soborno, división del opositor, todo tipo de maniobras de carácter criminal, y por eso hoy día Venezuela es un país ocupado por la inteligencia y por las fuerzas cubanas, es un país con cientos de presos políticos, con torturas y masacres probadas en el mundo y con millones de exiliados. O sea, han hecho de Venezuela, por su tamaño y su riqueza, una Cuba multiplicada por varias partes, una Cuba multiplicada por 10, multiplicada por 100, Dios sabe, pero han multiplicado el desastre de lo que es la miseria, la opresión y la violación de los derechos humanos
Y en ese escenario es donde, como parte de la reacción que se produce en la recuperación de la libertad y la democracia, es que Venezuela tiene un presidente encargado. Exacto. El año pasado se produce la designación de un presidente encargado, que es el presidente legítimo de Venezuela, el presidente Guaidó, reconocido casi por 60 países, lo que representa una figura de derecho internacional muy importante. Venezuela tiene un presidente legítimo y tiene un usurpador del poder. El presidente legítimo, Juan Guaidó, está reconocido por 60 países y el usurpador tiene el control físico de parte del territorio y de las instituciones, sobre todo las Fuerzas Armadas, claro, y detenta y se mantiene en el poder solo usando la fuerza, la violencia y la tortura. Entonces, ahí es donde empezamos a analizar todo lo que está pasando, y respecto a lo que yo vengo dando opiniones, vengo realizando estudios, a efecto de que el presidente Guaidó pueda ejercer su presidencia. Okay. Él es presidente legítimo, él es un presidente de pleno derecho, y le venimos sugiriendo y pidiendo desde el año pasado ejerza la presidencia. La Constitución de Venezuela en vigencia, que es la Constitución de Chávez, pero es la que está vigente, establece que el gobierno se ejerce por el presidente, el vicepresidente y el gabinete de ministros. O sea, que correspondía apenas designa como presidente a Juan Guaidó es que él haga gobierno. Y ha tardado muchísimo y hasta ahora no tiene gabinete. No tiene. Hay una serie de razones o de argumentos para no hacerlo, pero en la medida en que se hacen valer esos argumentos, que yo creo que no tienen ninguna consistencia, no hay gobierno real en Venezuela y se deja el espacio. El año 2019 con altibajos, y cuando se creó la imagen y la popularidad de Guaidó estaba en merma, se ha producido una muy bien ejecutada un muy bien ejecutado giro, un viaje internacional, una gira que le ha dado mucho valor y mucho respaldo mundial como un líder de la democracia. Y después de que él ha regresado a Venezuela con eso, se ha vuelto al estado en el cual la característica del presidente legítimo es que no hay iniciativas para tratar de sacar del gobierno de la usurpación a Maduro. Y ahí se ha producido el famoso evento que denominan el incidente o la Operación Gedeón. El Gedeón, que yo la he calificado, y esto es importante que se sepa, como una operación digitada, organizada e implantada por el G2 cubano de principio a fin. Mucha gente de buena voluntad, mucho opositor real, de buena y de mala fe, que ha caído en ese tema, pero no tengan duda que eso ha sido fabricado desde el principio, porque tiene todas las notas características de lo que desde hace más de 60 años viene haciendo el G2 cubano. Desde su situación de debilidad, lo que hace cuando ve fortaleza en la parte contraria es fabricar planes, meter planes, convencer a la gente de cosas que parecen que pueden resultar, y como ellos las están operando, el resultado es el que están ustedes viendo en la llamada Operación Gedeón. Entonces, la Operación Gedeón, que para mí es una trampa del G2 cubano de principio a fin, obviamente operada con la complicidad y con la operación pero les ha funcionado. De Maduro, que es el títere, ha producido resultados muy negativos para la lucha por la libertad y la democracia. Entonces, en ese momento en el que yo me permito recordarle al presidente Guaidó, a la oposición venezolana, a la gente que lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, que ustedes, los venezolanos, tienen un instrumento absolutamente legal, totalmente legítimo y muy fácil de operar para lograr sacar al usurpador Maduro y a la ocupación cubana y de otras dictaduras. Y el procedimiento es que el presidente Guaidó, siendo el presidente legítimo, es el jefe de la diplomacia, es el sujeto de derecho internacional que reconoce la comunidad internacional, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y él de manera pública y abierta
puede pedirle a la comunidad internacional la conformación de una fuerza multinacional al servicio del gobierno legítimo de Venezuela para cesar la usurpación. Vamos a dejar aquí, don Carlos, con puntos suspensivos esto que usted está precisando para que nos explique las distintas opciones que puede manejar constitucional y legalmente Juan Guaidó para solicitar esa ayuda. Para solicitar esa ayuda humanitaria militar, pues, ¿no? Para el cese de la usurpación. Me parece excelente cómo usted ha descrito el panorama para que entendamos que estamos combatiendo no un partido de izquierda, no un régimen de izquierda, sino toda una corporación criminal. Eso es bueno que lo haya que haya introducido el tema de esa manera. Pero vamos a un breve corte comercial y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Amigos, en publicidad a mí me gusta mucho hablarles todos los días de Serovka, porque Serovka asiste, Serovka asesora, Serovka atiende a todos los centros de salud, bien sea públicos como privados, porque ellos cuentan con un muy calificado y muy completo equipo de profesionales para brindar esa solución integral en materia de seguridad radiológica. Fíjense que Serovka, son muchos los servicios, hablo de dosimetría, adiestramiento, permisología, oficiales de seguridad radiológica, instalación y mantenimiento de equipos. Sepa que Serovka es una empresa venezolana. Nos sentimos orgullosos de eso porque es líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Las coordenadas de Serovka 0212-310-7410, www.serovka.com. Este heladito que yo tengo aquí, qué feliz la familia es feliz cuando llega este heladito a la casa. ¿Y por qué digo que llega a la casa? Porque en la heladería Vegan Fruit tenemos un muy funcional y práctico delivery. Este delivery le lleva a usted a su casa, aquí en Caracas, por supuesto, solamente aquí en Caracas, todos los heladitos que Catherine está mostrando, los nuevos sabores que tenemos, porque yo quiero que, bueno, este es chocolate, imagínense ustedes la alegría que significa disfrutar de un chocolate auténtico, hecho helado, libre de gluten, libre de azúcar, libre de lácteos, libre de azúcar, libre de remordimientos, pero prueben los nuevos sabores que los ven allí en pantalla. Van a llamar a Vegan Fruit a estos números 0412-414-0140 o 0424-254-2941 y también el 0424-296-1421. Hablamos de Serovka y hablamos también de Produzca. Vamos a hablar de Produzca con S de seguridad. Vean ustedes la cantidad de guantes que yo tengo aquí, porque ¿qué es determinante en la empresa? Identificar el riesgo en el área de trabajo. Y hay que cuidar las manos. Vean ustedes la cantidad de guantes que yo tengo acá, porque en esa protección a las manos usted puede estar trabajando y puede estar expuesto a soldaduras, a sustancias químicas, a concentraciones, a temperaturas. Así que Produzca nos ofrece todos los productos que necesitamos para estar protegidos en nuestra área de trabajo. Sígalos en Instagram, @produzca.ve, www.produzca.com. Eso es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por Todos los Medios con Mingo. Y continuamos, nos quedan unos 10 minutos de programa con don Carlos Sánchez Berzaín. Amigos, interrumpimos a don Carlos para cumplir con la pauta comercial cuando él nos iba a explicar la tesis que viene manejando en distintos escenarios y que tienen que ver con de qué manera Juan Guaidó puede salvar a Venezuela. Adelante, don Carlos. Bueno, yo primero quiero que no es una tesis. Lo mío es un análisis de la estructura jurídica de Venezuela, de la situación legal del presidente Guaidó, aplicado a la realidad política de Venezuela. O sea, tesis no es. Entonces, un estudio que viene repitiendo desde el año pasado prácticamente, y que trata de instar al presidente Guaidó a gobernar, y que en el actual, después de Gedeón, vamos a suponer, gente vinculada al presidente Guaidó tomó esa iniciativa de recurrir al uso de fuerza armada para sacar a Maduro y a la usurpación. Sí. Lo que lleva a la conclusión de que la oposición venezolana, como todo el mundo, como todo el pueblo venezolano, ha llegado a la conclusión de que Maduro no se va sino por la fuerza. Claro. Entonces, esa es la conclusión. La explicación jurídica constitucional es que el presidente Guaidó tiene la competencia, la potestad, para, como presidente jefe de las relaciones internacionales, pedirle a los estados que lo han reconocido la organización de una fuerza armada multinacional que tiene precedentes históricos variados, que se hace, para que bajo el mando del presidente de Venezuela, pero cree lo que se llama en derecho internacional la amenaza creíble, o sea, le muestre a la dictadura que hay fuerza que lo puede desplazar. Claro. Y si no, después haga uso legítimo de esa fuerza, no como invasión, no como intervención, sino como una acción legítima del presidente de Venezuela, que está recibiendo apoyo armado que él pide para sacar al usurpador que está violando la soberanía venezolana y recuperar la soberanía venezolana. Claro. Este es un procedimiento legal, procedimiento rápido, procedimiento en el cual está toda la competencia y la potestad del lado del presidente Guaidó. Y él tiene 3 ámbitos para hacer esa cuestión, para poner en marcha esta situación. Primero, el marco de las Naciones Unidas, que seguramente es el más dificultoso porque hay muchos más países, claro, pero se puede. Quiero recordar que en el marco de las Naciones Unidas se han creado fuerzas armadas multinacionales como aquella que hizo para recuperar Kuwait después de que Irán la invadió, y más de una decena de países liderados por Estados Unidos hicieron lo que se llama la Primera Guerra del Golfo. Sí. Eso es una fuerza armada multinacional, y se recuperó la soberanía de un país, que es Kuwait. Sí. Puede hacerlo Guaidó en el marco del TIAR, que eso es más expedito, está en el marco de lo que son las fuerzas armadas de los países que han suscrito y se mantienen en el TIAR, pero no impide que terceros países europeos, por ejemplo, se puedan adherir. Y el tercer mecanismo es el mecanismo de los convenios bilaterales y multilaterales. Y esta forma de hacer las cosas tiene 2 ventajas. Primero, es una decisión de Estado, es una decisión totalmente legal, totalmente lícita. Y segundo, tiene que ser pública y notoria. Tiene que empezar con la declaración del presidente Guaidó de decirle a Cuba que cese la ocupación que hace en Venezuela. Tiene que seguir con la comunicación internacional de decirle al mundo que se está organizando esa fuerza. Incluso pueden indicar el lugar donde se está organizando la fuerza, porque eso es la construcción de la amenaza creíble. No hay ningún secreto. Claro. Cuanto más público sea, muchísimo mejor, porque de esa manera el régimen usurpador va a saber que se le están acabando los días.
Ahora, don Carlos, lo atajo allí un momento para hablarle algo de la realidad venezolana, porque desde fuera usted lo explica muy bien, pero aquí internamente, cuando Juan Guaidó se proclama, muchos venezolanos esperábamos que renunciase a la presidencia de la Asamblea Nacional. Y por otra parte, hay analistas que coinciden en señalar que debía también liberarse de toda atadura partidista, en consecuencia tener más libertad de acción y nombrar el gabinete, tener un ministro de la defensa, etcétera, pues cosa que ya ha pasado año y medio y no ha hecho. Entonces, cuando usted hace levanta la voz junto a otros conocedores en esta materia de las opciones que tiene Juan Guaidó para liberar y para salvar a Venezuela, caramba, pareciese que está atado de otros partidos políticos que no quieren dar ese paso, que quieren más bien una negociación interna. Hablábamos ayer con un especialista que nos decía, bueno, incluso con un especialista, un diputado que está dentro de la Asamblea Nacional, me dice, bueno, pero es que todavía hay gente aquí que quiere unas elecciones con Maduro. Entonces es complicada la situación local, la situación que vivimos aquí en Venezuela, porque Maduro no termina de dar, Guaidó no termina de dar ese paso porque pareciera que no quiere traicionar a sus partners, que son socios en esto. Pues no, es lamentable lo que estoy diciendo, es muy triste lo que estoy diciendo, porque la gente está pasando penurias. Y la única opción que hay, porque ya se ha demostrado que solos no podemos, es solicitar esa ayuda de carácter humanitario militar para poder salir de esta corporación criminal que malgobierna el país desde hace más de 20 años. Pero eso es lo que ocurre, que no da el paso por eso. Mire, nosotros desde fuera conocemos más de lo que ustedes creen la realidad interna de Venezuela. Menos mal. Que en marzo del año pasado, y usted lo puede buscar en el internet, yo escribí una columna que ha tenido millones de visitas, que se llama Liberen a Guaidó. La Liberen a Guaidó empieza diciendo: Guaidó está preso. Aún no lo está físicamente. La dictadura castrochavista operada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Está preso del grupo político que en ese momento era la MUD, que acaba de aprobar, eso es marzo del año pasado, del 2019, un denominado Estatuto para la Transición a la Democracia, que marca el fracaso de cualquier posibilidad de transición. Sí. Porque este estatuto, que fue el que amarró a Guaidó y el que lo mantiene preso, una hoja de ruta que dice que primero hay que cesar la usurpación, claro. Segundo hay que crear un gobierno de transición y tercero hay que hacer elecciones libres. La objeción es que para cesar la usurpación usted necesita crear gobierno. Claro. Y Guaidó estaba en toda la posibilidad de crear gobierno y hacen el estatuto para evitar que Guaidó cree gobierno, claro, y para constituir un gobierno colectivista, que es lo que ahora rodea a Guaidó y lo que representa el denominado G4. Pero no ha habido actos de gobierno. Claro. A través de este tiempo, de que lo que hace es repartirse los pequeños espacios de libertad o de poder que se van conquistando. Claro. No se han nombrado gabinete, pero se han nombrado encargados. Encargado para el tema de las relaciones exteriores, que creo que está en Colombia, un encargado, y se han nombrado embajadores. Si usted ve la lista de embajadores, Reino Unido, es Canadá. Un triste cuoteo. ¿Cómo no? Es un cuoteo entre los partidos del G4. Sí. Entonces, ese es el problema. Sí. El problema es que se están comiendo la torta antes del horno y están cumpliendo una función que yo denomino desde hace años, en el marco del castrochismo, la oposición funcional. ¿Qué es la oposición funcional? Es la oposición que las dictaduras castrochavistas han creado en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, para las fachadas, en Nicaragua, en los países que han dominado, como una oposición simulada que sirve para legitimar y para que exista la dictadura con careta de democracia o de pseudo-democracia. Porque en verdad no es oposición, porque no tiene la vocación de tomar el poder, porque la definición politológica de oposición
es que el grupo político que tiene el deseo y la opción de tomar el poder a través de elecciones. Don Carlos, se nos está agotando el tiempo. Sí. Esa es la situación. Sí, ustedes están atrapados con un grupo político que necesita clarear su actitud. Sí. Y parecía que eso iba a suceder empezando este año cuando Guaidó se liberó de su partido político. Sí. Pero no ha sucedido. No. Y conociendo todo esto que usted dice y más, es que planteamos y yo planteo este tipo de solución. Claro. Es una solución sencilla que cualquier gobernante no la descubre, la tiene en sus manos. Sí. Guaidó tiene la potestad y en este momento tiene la obligación histórica. Hay que exigirle. De pedir la conformación de una fuerza multinacional. A mí me han hecho varias respuestas y varias preguntas. Ya para terminar. Una de ellas es, ¿y si los países no aceptan? Bueno, si los países aceptan, quiere decir que Guaidó no tiene la fuerza y que se quedará la dictadura, pero eso no va a suceder. Nunca van a saber si aceptan o no aceptan. Pero eso es una pregunta tonta, porque tiene que pedirlo. Claro, tiene que pedirlo, porque si no... La segunda cosa es que toda la gente está diciendo, ¿y por qué Estados Unidos no invade de una vez? ¿Por qué Estados Unidos no entra? Porque eso es lo que quiere el castrochavismo. El castrochavismo quiere tener el curso de invasión imperialista, de intervención imperialista, y eso no es necesario que suceda, porque hay un presidente legítimo de Venezuela que tiene la obligación de comandar fuerzas que no tiene, pero que se conforman multinacionalmente y que se convierten en las fuerzas liberadoras de la soberanía de Venezuela. Sí. Algo parecido a lo que hizo Simón Bolívar, guardando las distancias. La distancia, claro. Tengo que despedirlo, Carlos. Hoy Venezuela liberó el Ecuador, liberó el Perú, liberó Colombia, el territorio del Alto Perú, que hoy día se llama Bolivia. Sí. O sea, eran fuerzas multinacionales entrando en territorios extranjeros. Tengo que despedirlo, don Carlos. Nos agotó el tiempo, lamentablemente, pero ojalá nos permita consultarle de nuevo en breve. Gracias a don Carlos Sánchez Berzaín. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá son de ustedes. Un gran abrazo para todos. Y recuerden, el comunismo, crack, te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Arnamar, cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Puedes seguir nuestra programación a través de RC